Bueno, y gracias por la invitación. Como preámbulo, quiero anotar algunas cosas con respecto al trabajo de investigación. Hay trabajos de investigación que tienen su tiempo, ¿sí? Es decir, que aunque las preguntas que se proponen se hubieran hecho mucho tiempo atrás, en alguna época no se podía hacer, o porque los recursos tecnológicos eran limitados, o tal vez lo más incidente, porque los presupuestos teóricos tenían otro tipo de enfoque, o no habían desarrollado un enfoque específico para poder resolver esas preguntas. Yo inicié este trabajo, este trabajo tiene casi 60 años. ¿Qué? Del 64, ¿cuánto es hasta ahora? No he hecho la cuenta. Bueno, la primera vez que fui a San Agustín fue en el año 64, ¿sí? Siendo estudiante de la Universidad de Tunja, ¿sí? Fuimos por allí con el arqueólogo, con el maestro Eliezer Silva Celis, ¿sí? Por aquella época apenas se estaba organizando los parques arqueológicos, en particular el Parque Arqueológico de San Agustín. Y luego del recorrido y el proceso de la conversación salió una pregunta, ¿no? Y era, ¿qué significaban las esculturas? ¿Sí? Aquel paisaje, sí, era el parque estaba lleno de tumbas enormes, con estatuaria. Algunas estatuarias estaba tirada por allí, porque apenas estaban en el proceso de organización y en mucho desorden, porque esos sitios arqueológicos fueron saqueados desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que llegaron los españoles, ya había sido saqueado el sitio. Es decir, no se le puede echar la culpa a todos los españoles, no, pobres, ¿sí? Todo el mundo le carga a los españoles, pero tiempo antes el sitio había sido ya parcialmente destruido. Las tumbas habían sido saqueadas. La pregunta en ese momento era difícil de responder, según nos explicó el maestro. Nos dijo, en ese momento ni la antropología, ni la arqueología, ni la prehistoria clásica, o los nacientes estudios de lingüística o algo por el estilo, tenían recursos teóricos para poder satisfacer esa pregunta: ¿qué significan las esculturas? ¿Sí? Sin embargo, para esa época, año 64, ya se habían intentado respuestas, ¿sí? Que venían desde el campo de la historia, desde el campo de la historia del arte, ¿sí? En particular para este caso de profesores de la Universidad Nacional, así como Eugenio Barney Cabrera, Luis Ángel Regifo, ¿sí? Pablo Gamboa Inestrosa, Gil Tobar, habían intentado aventurar algunas respuestas. Todas esas respuestas adolecían de un problema de fondo, y es que se planteaban desde la perspectiva de lo que ahora llamamos el arte occidental, ¿sí? Otros lo llamamos como el arte centroeuropeo, porque en Occidente tenemos unas convicciones respecto del arte que vienen de Europa, ¿sí? Yo me vinculé con la Universidad del Tolima en el año 71, y desde el año 72 empecé a llevar estudiantes, ¿sí? A San Agustín. Tenía un curso de prehistoria americana,
y entonces organizamos unas prácticas de campo y todos los semestres iba con estudiantes a visitar San Agustín. Me llevó 12 años conocer la mayor parte de los sitios, porque no solamente dentro del contexto de las salidas de campo, sino también se nos iban vacaciones, en fin, con la familia, y algunas temporadas que con mucha gentileza me pagó la Universidad del Tolima. Pero fueron casi 14 años recorriendo la zona para poder entender qué era lo que había allí, ¿sí? Desde esa época me martilleaba, ¿sí? Al tiempo que empezaban a plantearse en la arqueología regional preguntas fundamentales como quién era esa gente, cómo vivían, dónde vivían, ¿sí? Que tenían un régimen político, ¿sí? Qué otro tipo de organización social, qué formación social era, etcétera. Que fueron preguntas que se fueron abriendo poco a poco desde los años 70 en la medida en que en Colombia se fueron asumiendo enfoques teóricos que venían de fuera, de Europa o de Estados Unidos en particular. Y quiero decir, la disciplina se movía, es decir, tanto aparecían las preguntas como el intento por resolverlas implicaba hacer remodelaciones y reformulaciones de los enfoques teóricos, que es lo que ocurre normalmente en una ciencia, ¿sí? La ciencia no tiene jamás respuestas absolutas, ¿sí? Nadie te va a resolver, si preguntas por el origen de la vida, te va a resolver categóricamente cómo se hizo el mundo, cómo se originó la vida, ¿sí? Te plantea un cuerpo de aproximaciones y te va a decir, si se trata de un científico, claro, te va a decir que lo que tenemos es una aproximación. Obviamente ahora tenemos una aproximación más aproximada que lo que teníamos hace 50, 20 o 100 años. Pero nadie te dará una respuesta total. Las respuestas totales están en los libros sagrados, ¿sí? Entonces allí es medio idiota preguntar, ¿no? ¿Sí? Porque el mundo se hizo en 7 días, lo hizo un señor, ¿sí?, que mira el mundo a través de un triángulo, ¿sí?, y lo hizo de tal manera, ¿no? Y luego sopló la vida. Y entonces, si crees en eso, no tienes para qué preguntar. La pregunta es estúpida, ¿sí? Los dogmas no se discuten, ¿sí? ¿Lo crees o no lo crees? Y bueno, desde aquella época yo ya estaba entrenado en no creer en nada, ni en el rasgo de las campanas, como decía mi abuela. Pero pasó mucho tiempo. Antes, primero, pues tendría que conocer el objeto de trabajo y luego empezar a trabajar sobre cómo enfocar la pregunta, porque al parecer la pregunta estaba mal planteada, ¿sí? Muchas veces, es decir, el problema, eso es una respuesta de un viejito profesor de matemáticas que tuve por allá como en tercero bachillerato, cuando veíamos esa cosa terrible y detestable que es el álgebra, ¿sí? Y entonces nos decía compañeritos, es que el problema de todo problema, ¿cierto?, está en plantear el problema, ¿sí? Depende, si quieres una respuesta, la respuesta depende de la pregunta, ¿sí? No hay una respuesta ad hoc que se pueda pegar a una pregunta, ¿sí? La pregunta, ¿sí?, de la manera como se plantea la pregunta, ¿sí?, tiene planteado la posibilidad de la respuesta, ¿sí? De tal suerte que hay preguntas que no tienen respuesta, ¿sí?, como muchísimas que tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces de esa manera empezamos a entender que hay preguntas que se llaman científicas y otras que son las preguntas del pensamiento ordinario, de la vida ordinaria. Pero la pregunta científica supone un planteamiento particular, un modo particular de plantearlo. Y de eso depende de que se pueda responder científicamente, ¿sí?, o no. Entonces me metí desde esa época en los vericuetos del problema, no de San Agustín, sino del problema de las significaciones. Porque la pregunta era, ¿qué significa las esculturas? Entonces la pregunta que venía inmediatamente dice, ¿usted por qué pregunta qué eso significa?
¿Acaso usted por qué supone que eso significa? ¿Por qué debe significar? ¿Qué pretende usted que eso simplemente no significa nada? Podría no significar absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por qué pregunta usted por la significación? Lo que me llevó a trabajar, a estudiar, ¿sí?, lingüística, ¿sí?, y en particular un enfoque de la lingüística que se llama la semiótica. Para esa época el enfoque que se planteaba venía desde Francia y en los términos del estructuralismo de Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss, ¿sí?, de Claude Lévi-Strauss. Y esa fue la ruta por la que me metí. 25 años después, entonces, logré hacer un complejo de preguntas que poco a poco fueron dando resultado y poco a poco se fueron respondiendo en la medida en que las preguntas iban siendo mucho más coherentes y sobre todo coherentes desde el punto de vista de la teoría. Es decir, había una teoría. Y la pregunta particular, y una de las preguntas particulares que nos planteábamos desde la época en que fui a San Agustín, era acerca de cómo se construyeron, no solamente qué significaba, sino cómo se construyeron las... Y para esa época había una propuesta de explicación planteada por un maestro de la Universidad Nacional, el maestro Luis Ángel Rengifo, que proponía que la estatuaria se había construido, se había diseñado de acuerdo al concepto de la proporción armónica, ¿sí? Bueno, di una vuelta larga aquí para llegar a ese punto, proporción armónica, que es de lo que vamos a hablar. Para poder llegar ahí a hablar de la proporción armónica, ¿qué pasó aquí? No, ni tampoco ahí arranca. Anterior. Se quedó, bueno, déjala ahí. Rápidamente vamos a ver una serie con unas imágenes para ubicarnos donde estamos, porque la primera cosa es qué cosa es la cultura de San Agustín, ¿no? Pero es que tengo una anterior que te quería ver. ¿Anterior cuál es? No pasa. Ahí es zona arqueológica esa. Mira, dice que allá que está borrada, mira. Sí. ¿Ah? ¿Será que está borrado? Ese tiene está como viruciado. Tengo una sospecha con eso. Si quieren, miramos el otro. ¿Ah? Directo hacia allá. Ahí está. Anterior. La anterior. Este es un mapa muy sucinto con respecto a las zonas arqueológicas en Colombia. Muchas de estas regiones están definidas con el concepto de zona arqueológica y no de culturas, porque de muchos sitios, de muchos restos arqueológicos, no sabemos exactamente su filiación. Por ejemplo, no sabemos exactamente qué es Pijao, ¿sí? Todavía no lo sabemos. Porque ha sido muy complicado poder determinar, a partir de una enorme información que quedó desde los tiempos de los cronistas, es decir, de los siglos XVI y XVII, poder determinar dónde exactamente vivían los pijaos, ¿sí? Y qué eran los pijaos, porque tenemos unas versiones tremendamente contradictorias, ¿sí? Hay algunas que plantean que los pijaos vivían desde el río Gualí hasta Timaná, y eso es casi medio país, es todo el Alto Magdalena, ¿no? Eso es una región sumamente extensa. Y lo otro es porque en los últimos 50 años pues la arqueología ha sido
una tarea bastante complicada de hacer, ¿sí? Lo mismo que le ha ocurrido a zoólogos, paleontólogos, biólogos. El trabajo de campo ha sido muy difícil durante los últimos 52 años. Ya saben a qué me refiero, ¿no? La guerra ha sido un problema bastante complicado. El San Agustín se encuentra acá en el sur del departamento del Huila. Hay dos, aquí están separados San Agustín y Tierra Adentro. En alguna época se consideraba que Tierra Adentro era una cultura diferente a San Agustín. Hoy pensamos, en particular yo sostengo, que se trata de que Tierra Adentro es un desarrollo regional de la cultura de San Agustín. Aquí se encuentran así las cordilleras, y aquí esto es el Huila, esto es el Alto Magdalena, aquí donde esto es el macizo colombiano, y en esta zona se encuentra San Agustín. Los restos arqueológicos de la cultura de San Agustín se encuentran dispersos en casi 10.000 kilómetros cuadrados. Es una región sumamente extensa, y tenemos entonces que, a diferencia de lo que se pensaba hace 100 años o 50, cuando recién se estaba investigando San Agustín, que se pensaba que era una cultura localizada específicamente en esta zona rodeada de montañas y de páramos, ahora nos encontramos con que estaba relacionada con muchas otras culturas, ¿sí?, en el sur occidente de Colombia, ¿sí? Esto es una imagen acá del parque arqueológico. Esto es una escultura de las más características en San Agustín. Aquí algunas referencias acerca de la cronología, ¿sí? Hay dos planteamientos, dos tesis sobre el desarrollo de la cultura. Abarcaría, según plantean, desde el 3300 a.C., ¿cierto?, hasta el siglo XVII. Otros pensamos que esa tabla es muy extensa, y estos elementos, los elementos orgánicos que sirvieron para obtener esta fecha, sobre todo tan remota, no necesariamente corresponde a San Agustín, a pesar de encontrarse en el territorio, porque simplemente fue otra gente que estuvo allí antes, dejó esos restos de los cuales se obtuvo esa fecha, pero pensamos que es muy remota. Hay una zona entre el primero antes de Cristo y el 10º, ¿sí?, prácticamente hasta el 800, en que se desarrolla lo que llamamos la etapa de las grandes construcciones arquitectónicas, funeraria, y con ella la escultura monumental, ¿sí? La cultura de San Agustín desaparece prácticamente hacia el 800, ¿sí? Aparece hacia el 800 de esta era, ¿sí? Y curiosamente, en una época en que desaparece también la cultura mochica, ¿sí?, y Chimú en Perú, ¿sí?, y el imperio Wari también en Perú y norte de Chile, ¿sí? Hoy sabemos, tenemos una aproximación a la razón de por qué desaparecieron, ¿sí? El fenómeno del Niño, ¿sí? El fenómeno del Niño no es un invento del cambio climático de ahora, ni de que la gente usa desodorante o los hoyos o el ozono y cosas de esas, ¿sí? Es un fenómeno cíclico, ¿sí?, que tiene una larga historia, y esa historia ha quedado marcada precisamente en fenómenos, en procesos geológicos que han sufrido las distintas sociedades que ocuparon la cordillera de los Andes. Aquí, para mostrarles una zona, cuando es muy fácil ir a San Agustín. ¿Ustedes no conocen ninguno ha ido? ¡Qué vergüenza! ¿Ah? ¡Qué pena debía darles! ¿Ah? Sí. Es muy fácil ir a ese. Se va hasta Pitalito, y de Pitalito se toma acá hacia San Agustín. Hay dos poblados en este entorno, que es San Agustín e Isnos, ¿sí? Aquí esto es el río Magdalena, ¿sí? Acá esto es para el Alto Magdalena, ¿sí? Y aquí están localizados, esto está en el llamado macizo colombiano. Es una zona de altos mesetas cortadas por profundos cañones. Y aquí se encuentran todos estos sitios donde hay restos arqueológicos, ¿sí? Generalmente que estos son altos, ¿sí?
es altos, se llaman el Alto del Mortiño, Alto de la Huaca, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras, y en esa parte alta están los cementerios. Lo que se encuentra fundamentalmente allí son cementerios, ¿sí? ¿Dónde vivía la gente? En alguna época se pensaba que vivían por este territorio y luego se descubrió que vivían no en las partes altas sino en las partes bajas, ¿sí? Donde eran más adecuadas las condiciones para la agricultura, en particular para la agricultura del maíz, ¿sí? Aquí está San Agustín, ¿sí? Y aquí cerca está el Parque Arqueológico, ¿sí? Estos son 70 hectáreas tiene el Parque Arqueológico de San Agustín. Perdón, y aquí en Isnos, aquí está el Alto de los Ídolos, ¿sí? Uno puede venir aquí de paseo bellísimo, que va uno por aquí por el tablón hasta la Chiquira, y desde aquí, esto es un cañón profundo, y desde aquí se ve al otro lado los emplazamientos del Alto de los Ídolos. Hay un camino antiguo que puede pasar por aquí, pero ahora está cerrado. Ahora alguien se le dio por meterse por allí y se quedó por allá de cabeza, entonces prohibieron el paso por allá. En lugar de arreglar el camino, simplemente entonces prohibieron el paso, ¿sí? Aquí para ver hacer como alguna idea del paisaje, eso todo es por paisaje de montañas y todo esto son conos volcánicos, ¿sí? Esto es lo que queda del núcleo de un cono volcánico, ¿sí? Este es el Cerro de la Pelota. Esto era así mucho más alto y quedó el núcleo de esto, ¿sí? Y en este sitio hay un yacimiento arqueológico. Aquí hay una vereda que se llama la vereda del Purutal, hay otro sitio arqueológico. Y esto es donde está el parque. Esto se denomina como el complejo Mesitas. Desde lejos se ven unas planicies, en la parte superior de las colinas fue aterrazado, se aplanó y allí se hicieron una serie de construcciones. Entonces los campesinos desde hace mucho tiempo lo llamaban que parecían mesitas. Y en la jerga técnica entonces se mantuvo esa noción y por eso lo denominamos como el complejo Mesitas. Es decir, el complejo de construcciones de esta zona se llama Mesitas, a diferencia de lo de Alto de los Ídolos que se llama el complejo Isnos, ¿sí? Para diferenciarlo, que tiene comportamientos diferentes. Y esta que se ve aquí planito así es la mesita A y aquí hay otra que es la mesita B. Ahora miramos algunas cosas de ese sitio. Esto se encuentra en la mesita A, ¿sí? La mesita A, cuando se descubrió en el año 1913, que lo descubrió Theodor Conrad Preuss, ¿sí? Esto estaba lleno de monte, estaba completamente desmontado y fue necesario, con el tiempo se fue talando y demás, se fue ampliando hasta que se descubrió que había una gran como especie de plazoleta, ¿sí? Y en el centro, y luego había 4 montículos, ¿sí? Todas las mesitas tienen más o menos el comportamiento, ¿sí? Tiene 4 montículos, que los denominamos como occidental, oriental, norte y sur, o sur o meridional. Esos montículos constan fundamentalmente de lo siguiente. Aquí observen, aquí hay un recinto en el que se encuentra aquí una escultura, aquí central, y 2 adyacentes, ¿sí? Hay una cosa que está mal aquí, y es que originalmente esta y esta no se encontraban mirando hacia acá, sino hacia el centro de esta pieza. Esta y esta estaban en la esquina de un hueco, ¿sí? En la esquina de un recinto. Es decir, esto era como un cuarto, y estas losas que están acá y acá estaban aquí en el frente, tapando aquí y tapando acá, están puestas aquí. Falta otra, una más grande que estaba acá, y aquí tiene una tapa, de manera que era como un recinto, ¿sí? Formado por la escultura que estaba en el centro. Esta y esta servían al mismo tiempo para sostener la losa de la tapa, pero estaban giradas mirando a la del centro, ¿sí? Y aquí tienen losas atrás, losas por los lados, y estas acá que estaban cerrando. Entonces, esto se construyó de esa manera. Se puso esta escultura, se ubicaron estas otras, se pusieron las lajas alrededor, se hizo, pensamos que en algunas de estas se hizo algún tipo de ofrendas que desaparecieron porque fueron saqueadas las tumbas, ¿sí?
Y luego, en algunas, voy a mostrarles luego, se descubrió que había cadáveres, en otras no, ¿sí? Había solamente el enterramiento, posiblemente solamente ofrenda. En este caso, no hay opción para poner cadáveres, ¿sí? Pero había ofrendas. Y luego, una vez que estaba cerrado por sus 4 lados, entonces empezaban a arrimar tierra, ¿sí? Por todos lados, ¿sí? Acumulaban tierra por acá, por detrás y por el frente, hasta que lo cubrían completamente. Y entonces el montículo tenía esta forma, por donde está esta línea, ¿sí? Y esto viene casi hasta acá, y está mucho más allá, pero quedaba completamente tapado, ¿sí? Los saqueadores descubrieron que podían hacer una trinchera, no por encima, porque esta losa pesa 14 toneladas, entonces no había mucha facilidad para retirarla, pero era más práctico hacer una trinchera por el frente, ¿sí? Abrir luego el espacio y luego la losa tirarla hacia un lado para poder entrar a la que parece que fue el procedimiento para poder saquear las tumbas. Todas se encontraron de esa manera. En la parte de atrás, apenas 2 metros hacia atrás y 3 hacia abajo, hay una tumba tan grande como esto, como de aquí a allá, ¿sí? Con enormes losas, todas paradas acá y losas atravesadas. Pero es un salón de este tamaño, ¿sí? Esa manera de construcción y el tamaño como fueron hechas, el hecho de que están en recintos, es lo que nos lleva a plantear que se trata de una cultura megalítica, ¿sí? Esto de que sea una cultura megalítica se propuso hace muchos años, pero hacia los años 40, 50 se hizo una crítica muy dura con respecto a los conceptos difusionistas en la cultura, que planteaban que las culturas todas eran que eran el producto de procesos de difusión desde 1 o 2 lugares de origen en Oriente Medio. En otros términos, era la teoría bíblica, ¿sí? Era la explicación bíblica, según la cual el paraíso terrenal apareció por allí en el Oriente, ¿sí? Y luego los hombres se fueron dispersando por la faz de la tierra, de tal manera que todos eran descendientes de aquellos primarios. Y obviamente entonces los patrones culturales que tuvieran los obtenían por difusión en los procesos de desplazamiento. Entonces los planteaban como procesos de difusión de la cultura. Esa tesis fue duramente criticada, tan duramente criticada que se convirtió en un obstáculo para poder estudiar casos como este. Porque cuando alguien dijo, hombre, esto parece una cultura megalítica, todo el mundo así de una vez saltaba y dijo, un momento, ¿sí? No nos venga usted aquí con sus cantaletas difusionistas, ¿no? Esto es propio de acá, es origen de acá y no tiene nada que ver con los megalitos, las culturas megalíticas de Europa, de España, de Francia o de Oriente, no tiene nada que ver. Mucho tiempo después, de mi cuenta y riesgo, entonces está en prensa en este momento un libro, ¿sí? Que lo van a imprimir en Perú, con otros capítulos de otros investigadores, en que sostenemos que estas eran culturas megalíticas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con aquellas otras de allá, efectivamente, pero son megalíticas. Y entonces nos metemos, porque impidió eso. La crítica que hicieron fue de tal manera, de tal naturaleza, que se impidió incluso hasta considerar el lenguaje, ¿sí? Entonces, hoy sostengo yo en particular, a algunos compañeros, a otros investigadores en Colombia, todavía les parece que eso es muy grueso hablar de esa cosa, pero yo ya me metí de cabeza en esa cosa y lo sostengo y pongo pata en pared, ¿sí? Mientras alguien haga un estudio similar y me demuestre lo contrario, ¿sí? Hasta entonces se queda ahí. Pues ese es el planteamiento, ese es el resultado de la investigación, ¿sí? Aquí tenemos otro conjunto con las mismas condiciones, ¿no? Esto es un recinto acá. En la parte de atrás hay una tumba gigantesca, enormemente grande, ¿sí? Cada losa de esas, de las que están puestas de canto, ¿sí? Que se denominan ortostatos, esas que vienen paradas aquí, ¿sí? Se llaman ortostatos,
pesan entre 6, 7 y 8 toneladas, y hay algunas de 14 y 8 toneladas atravesadas encima, en la parte de atrás, ¿sí? Y como observan ustedes aquí, es lo mismo, estas piezas en el centro, y estas, lo mismo que en el otro caso, estaban giradas hacia el centro. Cuando se hizo la adecuación museográfica, porque esto es un museo de sitio, entonces Duque Gómez y Cubillos, que son los que hicieron esa cosa, resolvieron ponerlas de frente para que se pudieran ver. Pero entonces eso tuvo un efecto nefasto, porque a esto lo descubrieron como templos, y que esto eran deidades, ¿sí? Y que estos eran los guardianes del templo. Cuando alguien dijo, bueno, ¿usted cómo saca eso? Si ustedes que estos son templos, entonces estamos hablando de una religión. Dijo, no tanto, ya yo no estoy diciendo. Entonces se bajaron de templo a templetes, ¿sí? El eufemismo acabó de tirarse el problema, ¿sí? Porque eso no resolvía. Y de dioses, entonces se bajaron a deidades. Digo, no, es que no son dioses, ¿no? Son medio, ¿sí? Como dioses menores, son imaginación esto. Hoy en día hemos derribado completamente tanto esto, el cuento de los templos, porque ya sabemos que son tumbas, ¿sí? Eran recintos cerrados y demás, y eso no estaba a la vista para ser visto por nadie. Eran tumbas. Ya está demostrado, porque después, con la investigación que se hizo posterior, se pudo demostrar que eran efectivamente tumbas y no tenían nada de templos. Y lo que está en esto acá son personajes que tienen diferentes funciones, son representaciones de chamanes, ¿sí? No son sacerdotes, sino chamanes. ¿Por qué decimos chamanes? Porque tenemos un referente específico en la Amazonía y en las tradiciones prehispánicas, de las cuales conocemos bastante bien de qué se trata el chamanismo, ¿sí? Que es el conjunto de nociones mediante las cuales se explicaban mitopoéticamente o explicaban mitopoéticamente qué era el mundo y cómo era el mundo, y la relación de hombres y mujeres con el resto del mundo, ¿sí? Como el caso anterior, esto se encontraba todo tapado, ¿sí? Esta pieza es la única que se encontró por fuera, se encontró a 2 metros arriba, aquí encima, tirada, ¿sí? La única que se encontró afuera, y esta se encontraba en este sitio, y como se fue hundiendo, aparecía durante mucho tiempo, aparecía solamente la parte superior. Aquí en medio entre esta y esta había una escultura grande que está, por allá en los años 20 la sacaron de allí, la llevaron para el pueblo, la pusieron en el parque del pueblo, después se regresó allí, entonces alguien alegó que no se sabía exactamente cómo estaba ubicada, entonces las ubicaron en el bosque de las estatuas, ¿sí? Y entonces, como les digo, esto estaba completamente tapado todo, hasta acá. Esto para ver el emplazamiento en planta, ¿sí? Esto es un levantamiento en planta y aquí en corte, ¿no? Aquí ven ustedes la tumba que está del recinto, ¿sí? La tumba que está aquí atrás, la pieza está triangular, que está aquí, ¿sí? Y todo esto estaba completamente tapado, ¿sí? Aquí era la tumba, y todo encerrado por esto. Esto se denomina, estamos utilizando términos porque describen hechos muy parecidos que se usan en Francia, y esto es lo que se denomina un cromlech. Este tipo de alineamientos son grandes bloques de piedra. Tienen más o menos entre 60 65 de diámetro, ¿sí? Y hay unos de 1,20 a 1,80, ¿sí? Y están alrededor. Algunos de esos son falos, ¿sí? La parte superior está trabajada, ¿sí? Y está perfectamente definido. Son penes erectos, ¿sí? Que están así alrededor. Eso lo encontramos en muchos enterramientos. Esto es lo que típicamente se denomina, ¿sí? como un dolmen, ¿sí? Esto es un dolmen. Estos son rocas planas, unas losas que se ponen verticales,
se denominan técnicamente como ortostatos, ¿sí? Y están, que sostienen un dintel, ¿sí? O sostienen una techumbre, ¿sí? Básicamente son tres piezas, esta y la de atrás, pero conforman, pueden conformar alineamientos o estructuras más complejas. Esto que ven acá es un sarcófago en piedra. Esto tenía una tapa en piedra. Algunos tuvieron tapas de madera, ¿sí? Este es el caso, aquí ven ustedes, de un alineamiento de los ortostatos vistos en planta y estaban cubiertos de esta manera, ¿sí? Así como se observa acá. La parte en el frente, entonces tiene dos esculturas que se observan acá, que son falos, ¿sí? Son falos, sí, con el pene, el glande expuesto, ¿sí? Y al mismo tiempo tienen la figuración de un lagarto. Esto se encontraba pintado, originalmente estaban pintados, ¿sí? Como después descubrimos, según una parte del trabajo que hice, se planteó en alguna época, a partir de información en principio muy dispersa, que era posible que muchas tumbas y muchas esculturas estuvieran originalmente pintadas. Después del trabajo que terminé yo, llegamos a la conclusión que tal vez son muy pocas las que no lo estuvieran. Al revés, la mayor parte estuvieron originalmente pintadas, ¿sí? Así, ¿sí? Y de esta manera, no la pude reconstruir, ¿sí? Por una razón. Esta la habían llevado a otro sitio y en una visita oficial de un ministro, un administrador muy hábil, ¿sí? Con cepillo y FAP, ¿sí? La lavó, ¿sí? Y no es cierto que el FAP fija el color, ¿sí? Para nada, ¿sí? Eso no es cierto, ¿sí? ¿Ve? Entonces, y esto logré hacer esta reconstrucción. Esto vista del frente y esta vista desde el fondo hacia acá. No puedo explicarles ahorita los detalles, eso sería una charla también muy larga. Esto que está aquí son serpientes, ¿sí? Son serpientes corales. Muchas tumbas estuvieron originalmente pintadas y algunas tan magníficas como esta, ¿sí? Si ven ustedes las piezas acá y la techumbre encima. Hay una gran losa que hace de cama para el cadáver y toda pintada. Llegamos aquí finalmente ya al tema, ¿sí? En ese contexto es que tenemos nosotros una pregunta: ¿cómo fueron diseñadas y cómo fueron construidas las piezas? ¿Sí? Desde las primeras observaciones con los maestros Luis Ángel, con Silva Celis y después con el maestro Rengifo, en conversaciones con un viejo maestro de la Nacional, Eugenio Barney Cabrera, nos plantábamos por acá y nos preguntábamos sobre cosas tales como la manera como estaba compuesta. Es decir, ¿cuáles eran los patrones o los criterios de composición plástica? ¿Cómo está? Que era una imagen, ¿sí? Que estaba compuesta de una manera particular. Las esculturas son, a pesar de lo volumétricas que se ven, son realmente planimétricas, ¿sí? La mayor parte son yuxtapuestos, ¿sí? Es una yuxtaposición de planos, pero el diseño es planimétrico. Y sin embargo, ellos eran conscientes de eso y recurrieron a trucos que solamente se ejercitaron en el Renacimiento, como es el escorzo, ¿sí? Y consistió en hacer cosas como esta: el brazo más largo, el antebrazo muy corto. Miren, aquí apenas se veía esto, y esto es una pulsera. Viene la mano abierta sobre el vientre, esto es una pulsera, ¿sí? Y aquí viene una línea que viene hasta acá, corta el brazo. De esa manera, entonces, el brazo se proyecta, no está así, sino que está así, ¿sí?
Si tú proyectas cada punto de esta forma sobre un plano, te va a quedar más cortico el brazo que si estuviera así. ¿Sí sabe? Si estás de esta manera, hay una distancia de aquí a acá menor que si lo planteas desde aquí a allá, ¿verdad? En eso consiste el escorzo. Y como el ojo nuestro está entrenado en ver esto, entonces a nosotros nos parece que tiene volumen, pero es completamente falso. El mayor excavado está entre esta punta y acá, 14 centímetros de excavado, ¿sí? Medido con calibrador entre este punto, es el máximo, ¿sí? Y el máximo acá, ¿sí? Y el mínimo aquí, son 14 centímetros de diferencia, algo así nada más. De tal manera que cuando uno la ve de perfil es casi planimétrica. Sin embargo, se ve así voluminosa. ¿Qué vemos allí? Un personaje, ¿sí? Un personaje antropomorfo, de forma semejante o parecida a un antropo, ¿sí? Un cuerpo acá, con brazos, con un vientre, las manos puestas sobre el vientre. Aquí tiene como una especie de barriga, ¿sí? ¿Ve? Parece como un personaje eso administrativo en alguna parte, ¿sí? Administrativo de algo, ¿sí? Y acá tiene las piernas y el sexo lo tiene cubierto con una falda escalonada, ¿sí? Con un faldellín escalonado. Por detrás no tiene ningún grabado, ¿sí? Y acá una gran cabeza con una nariz muy pronunciada, muy ancha, ¿sí? Muy prognata, la que está, ¿sí? Esa línea acá tan profunda hace que se vea muy prognata la cara, proyectada hacia adelante, y acá una boca con colmillos, ¿sí? Esto hacia abajo, hacia arriba, y que tiene una fórmula específica porque tiene 6 dientes acá, ¿sí? No 4, sino tiene 6, y esos colmillos puestos de esta manera, estos de abajo hacia arriba, estos de abajo por dentro y esto por fuera. Esta es la fórmula dentaria del jaguar o de los gatos. El gato de la casa tiene la misma fórmula, ¿sí? Durante mucho tiempo se dijo de estas esculturas que tenían una boca felina, y todas las que tuvieran colmillos así se dijo que eran felinas, ¿sí? Al punto que todas las bocas de San Agustín, para muchos investigadores, incluido Duque Gómez, Rigel Dolmatov, y todos dijeron que eran felinos. Yo me puse en el trabajo de fotografiar una por una, dibujar una por una, y encontré que de 463 piezas, solamente 27 tenían bocas felinas. Las demás eran bocas de caimán, bocas de simios, ¿sí? de micos, ¿sí? De cocodrilo, de zarigüeya, ¿sí? De serpiente, de rana y humanas, ¿sí? Eran 8 clases de bocas incluidas pero solamente 27 piezas tienen bocas felinas, porque me puse en el trabajo de averiguarme las fórmulas dentarias de todos. Y estos indígenas no eran brutos, si iban a hacer una boca que fuera de felino, hacían una boca de felino. Entonces no iban a confundir una cosa con la otra. Sin embargo, hay algunas bocas que tienen colmillos así, ¿sí? Y tienen cuatro incisivos en el centro, ¿sí? Que los 4 incisivos son de una boca humana y los colmillos son de una boca de jaguar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de un personaje, ¿sí? que nos remite a los mitos amazónicos del origen de la gente, ¿sí? Porque los hombres, por ser hijos de los cazadores, ¿cierto?, tenían como padre el jaguar, y por ser hombres tenían como madre a las mujeres, ¿sí? Los hombres eran hombres por ser hijos de las mujeres, una cosa irrebatible en la lógica de la selva, ¿sí? Pero son cazadores porque son hijos de los tigres, ¿sí? Entonces hay un personaje que es el hombre jaguar, ¿sí? Que es el hombre originario, ¿sí? Que es como se explica en el Amazonas y en toda el área andina el origen de la gente, ¿sí? Que me parece mucho más lógico que crearlo a su imagen y semejanza del barro y luego darle un soplido, ¿sí? Me parece más poético, ¿no? ¿Ve? Esto está el Bosque de las Estatuas. Esta pieza tiene 2,20 de alto. Se ve enorme porque, bueno, esto es una fotografía más bien turística, ¿no? ¿Sí? Para mostrar de paso que es muy lindo aquello, ¿no? ¿Cierto?
¿Ven? No van a ver solamente tumba de qué, esculturas monstruosas y así, etcétera, sino es un paisaje muy hermoso. Estas piezas no se encontraron acá. Esta pieza proviene de la mesita C en el Montículo Occidental. La llevaron, la trastearon y después entonces, que porque no sabían exactamente dónde estaba originalmente, entonces las pusieron en un camino en el bosque. Hicieron un camino, un trayecto, y las fueron colocando a la vera del camino para poderlas observar. Esto en el Montículo Occidental también, esta es del recinto, esta gran cara triangular. Esto tiene 2,72 de aquí a acá, y de aquí abajo también 2,72 exactos, ¿sí? Esta, una célebre, apareció en los billetes en alguna época, ¿sí? Un águila, ¿sí? Con el pico sostiene de la cabeza una serpiente y la sostiene aquí con las patas, ¿no? ¿Sí? Es la relación del águila y la serpiente que aparece en varias mitologías americanas, incluida la azteca. Otra pieza, esta pieza tiene 2,42 de alto, ¿sí? Y prolijamente esta es el tema de una explicación muy particular sobre las representaciones, ¿sí? A partir del estudio que le dije que había hecho sobre la simbología. Esta se encuentra en el Alto de las Piedras, ¿sí? Aquí dibujada, ¿sí?, por ambos costados, de frente, y esto por detrás, atrás. Es una figura humana, ¿sí?, que ataviada con una gran capa, ¿sí? Y la capa es de un caimán, es una piel de caimán, ¿sí?, que se ve por un lado así y por el otro lado de esta manera, ¿sí? Y miren una cosa, es completamente plana, ¿sí? Pero miren este detalle, que ellos eran conscientes del problema de la planimetría, ¿sí? Por esto, miren lo que hicieron aquí. Aquí era casi que, uno diría que casi lógico, que si tienes las manos acá, las dobla, ¿cierto? Y al doblar, amarra los dos planos, este plano y el otro plano, los dos planos, lo amarra. Pero ¿por qué doblan los hombros? No tiene sentido, ¿sí? No tiene el mismo sentido que las manos. Doblar la mano sería lógica. Esta otra no tiene ninguna lógica, ¿sí? Podrían haber simplemente terminado los hombros aquí, este y este acá, sin que apareciera aquí por el frente. Es decir, ellos trataban de amarrar los tres planos porque quedaban para tratar de dar la noción de volumen, pero la proyección era plana. La proporción armónica. ¿Qué cosa es la proporción armónica? Los chicos que han estudiado cosas de diseño en algunas escuelas de arquitectura o demás han explicado este tema, por lo menos como tema de observación. Sin embargo, hay una dificultad, ¿sí? En los últimos años ha sido objeto de una cantidad de especulaciones y de fabulaciones por cuenta de las películas en que aparece Robert Langdon, ¿sí? ¿No han visto las películas? ¿Sí? Del famoso libro de Dan Brown, ¿sí? Del Código Secreto, ¿sí? Del Código Da Vinci, ¿sí? El famosa película sobre el Código Da Vinci, que luego ha producido ya como 3, ahorita acaban de anunciar una 4ª película de este señor. Y a todo el mundo le encantan que le cuenten mentiras y idioteces y misterios, ¿sí? No sé, a nadie le interesa que le cuenten una cosa cierta, ¿sí? Si le cuentan una cosa cierta, no, la gente prefiere que le cuenten que hay marcianos, porque a la gente le gusta más imaginarse unos enanitos verdes así chiquitos y demás, ¿cierto?, que lo real, y es que los marcianos no hay, ¿sí? Entonces, esa idea, esa noción la llenaron de un cuento de misterio y demás, y que no lo tiene, como vamos a ver. Es un problema matemático, ¿sí? Un problema matemático que fue descubierto desde milenios. Esta noción que llamamos hoy la proporción armónica, la plantearon los chinos hace 3000 años. La plantearon los egipcios,
Tal la plantearon, no tenemos el planteamiento de ellos porque no quedó en alguna grafía, en algún jeroglífico, no quedó expuesta, ¿sí?, la manera de construcción o demás, pero las construcciones egipcias están diseñadas dentro de la proporción armónica. Todas las pirámides, templos y demás son armónicos, ¿sí?, dentro del concepto de la proporción armónica. Y, por supuesto, los griegos, tal vez los que la llevaron a su máximo desarrollo. Sin embargo, el concepto como tal, la formulación del concepto, se demoró en desarrollar, en plantearse, ¿sí?, hasta el año 1200, hasta el 14, hasta 1508, creo, en que este señor Fra Pacioli di Borgo, ¿sí?, hizo el enunciado, ¿sí?, y un amiguete que tenía, que se llamaba Leonardo da Vinci, le hizo los dibujitos para el libro, ¿sí?, lo planteó y sacó un libro, y el de los dibujos se llamaba Leonardo da Vinci, ¿sí?, que andaba también con el cuento de la proporción armónica, ¿sí? La proporción armónica se encuentra también con otras nociones que se parece descrita o definida como la divina proporción, porque se plantea, ahora van a ver ustedes el porqué de la rareza, ¿sí?, que es una proporción divina, porque es única, ¿sí? No hay en ningún otro juego matemático o juego geométrico algo similar a lo que ocurre aquí, vamos a ver en un momento. También se denomina como la sección áurea, ¿sí?, o la razón áurea, o también aparece definido como el número de oro, el número phi, ¿sí?, con una letra griega. ¿Cómo se construye? ¿O qué es la proporción armónica? La proporción armónica es una relación entre dos partes de un todo, entre dos partes desiguales de un todo, en el cual la parte menor, miren, ¿cómo? La parte menor, B, es a la parte mayor, A, como la parte mayor es a la suma de las dos. ¿Sí? Es sencillísimo. ¿Sí? Es una relación, ¿sí ven? Es una relación, ¿sí?, es una relación entre dos partes desiguales de un todo, ¿sí?, en la cual la parte menor es mayor, como la mayor es a la suma de ambas. ¿Sí saben? Entonces es algo así como que B es a A, como A es a A más B. ¿Sí? ¿Usted no recuerda algún problema de álgebra? ¿Sí? Pues ese es el problema básico en álgebra. ¿Sí? ¿Recuerdan los problemas aquellos de factorización? ¿Ve? Y luego entonces, ¿cómo se averigua A? A es igual a A más B al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo se desarrolla esa? Es igual a 2A más 2AB más B al cuadrado. ¿Sí? Yo me lo tuve que aprender de memoria porque jamás lo entendí. ¿Sí? No lo recuerdo. ¿Sí? Muchos años después vine a entender de qué se trataba de tal. ¿Sí? Me lo hubieran contado de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos esto sobre una línea. Aquí cómo se obtiene, cómo se puede obtener en una línea, cómo se obtiene esa razón sobre una línea. Simplemente se toma una altura y desde ella se traza con el compás. En el punto en que corta la hipotenusa, entonces aquí se pone el compás aquí y se traza la otra. Y entonces aquí en este punto está el límite, ¿sí?, que define a la parte menor de la mayor. ¿Sí? El resultado es el siguiente: al levantar sobre una línea de esa naturaleza una figura, un rectángulo, ¿sí?, la proporción se plantea desde el concepto del cuadrado. ¿Sí? Entonces, a partir de la parte, en la que denominamos aquí por la parte mayor en la relación, levantamos un cuadrado y luego tenemos dos opciones. Una es tomando la diagonal
poniendo el compás aquí, acá, y entonces luego se tira el compás hacia acá, viene a caer aquí, ¿sí? Y la otra es tomando el punto medio de la base, de la parte mayor, y esta diagonal, entonces se proyecta para generar este punto. La suma de este más este, es a este, como este es a la suma de ambos, ¿sí? La relación entre los dos, ¿sí?, es un número. Esta A sobre este, sobre B, es igual al número phi. Y phi es 1.618. Vamos a ver de dónde sale ese número. Una manera mecánica aquí para ver cómo se resuelve, ¿sí? Este se denomina como el rectángulo dorado, ¿sí? Que miren ustedes un detalle que falta decir, y es que el rectángulo dorado está compuesto por un rectángulo que es igual formalmente a sí mismo, ¿sí? Y por una forma diferente, que es un cuadrado. Y el rectángulo dorado está compuesto por dos cosas diferentes, un rectángulo y un cuadrado. ¿Sí ven? Son diferentes, pero sumados forman lo que se denomina como el rectángulo dorado. Ahora, sobre ese rectángulo, aquí tenemos un pequeño problema, y es que la proyección se ve muy ancha, ¿sí? Desproporciona la imagen, ¿sí? Por eso se ve aquí tan larga, ¿ve? Incluso se ve que esta se ve más larga que esta, ¿sí está bien? Y tiene que ser igual. Entonces, si ustedes ponen el compás aquí, ¿sí?, pero aquí en esta imagen, ponen en la punta del compás aquí y trazan acá esta curva, luego ponen la punta del compás acá y trazan esta, ¿sí?, el compás acá y trazan esta, perdón, aquí y se traza esta. De esa manera se obtiene una espiral perfecta, ¿sí?, una espiral perfecta, ¿sí?, que es lo que llama como la espiral dorada, ¿sí?, que se obtiene toda a partir de eso. Esas espirales, esa proporción, ¿de dónde salió? ¿Sí? Esa proporción salió de la observación de fenómenos y cosas naturales. Es natural, ¿sí? Esto es un nautilus, ¿sí? Esto es una caracol bellísimo, que cuando lo cortan por la mitad, y esto es una espiral perfecta, ¿sí? ¿Ustedes han visto los girasoles? ¿Sí? ¿Un girasol? ¿Han visto las semillas del girasol? Antes de que sí, el girasol, las líneas son una espiral perfecta, se desarrollan de esta manera. Son todas espirales y espirales aquí, cada una así, saltan todas las espirales. Miren ustedes se me olvidó cómo se llama esta mata. Es parecida a la de la familia de la sábila, ¿sí? Es de la familia de la sábila, y miren cómo crecen las... ¿Han visto las rosas? ¿Una rosa? Las rosas aparecen, se van formando de la misma manera, sobre una espiral, ¿sí? Una mano, ¿sí? Observan acá la relación entre las falanges, ¿sí? Y miren los términos de la relación. 2, 3, 2 más 3, 5, ¿sí? Y 5, y 5 y 3, 8. ¿Sí ven? Miren, esa relación siempre es exacta, en cualquier mano, chiquita o grande, ¿ven? La relación es la misma, ¿sí? Esto es la cola de un camaleón. A partir de la observación de esa noción natural, ¿cierto? Entonces tenemos el célebre modulor, ¿cierto?, que diseñó Da Vinci, a partir del cual tenemos el celebrísimo de Le Corbusier, ¿sí? Sobre este modulor es que se ha construido la mayor parte de las relaciones arquitectónicas. Todas vienen de ahí. ¿Por qué? Porque las relaciones son ergonómicas. ¿Por qué las puertas tienen determinada altura y las ventanas están a determinada altura? ¿Cierto? Las mesas, ¿por qué tienen 80 centímetros? ¿Sí? ¿Ve? En Sudamérica, ¿no? Las mesas gringas tienen 85. ¿Ve? Porque están hechas para gente más grande, más alta. Pero tienen 85. ¿Ven? Todas las relaciones de ventanas, puertas y demás son ergonómicas. Todas salieron de esa relación, de esta
de esa relación de un cuerpo humano, ¿sí? Eso lo pueden encontrar ustedes en tratados de arquitectura y demás, que eso es lo que están haciendo, ¿no? Miren ustedes la famosísima señora esta, ¿ve? ¿Sí? Que está diseñada exactamente dentro de una espiral. Esto es un famosísimo edificio de Le Corbusier. El famoso Partenón es perfectamente armónico, y esta es la escalera famosísima que diseñó Bernini en el Museo Vaticano. Cuando vayan por allí ustedes, ¿sí? Pueden entrar. Esta es la entrada antigua, ahora se entra por otra parte, pero después uno puede salir por aquí. Antes se entraba por ahí, ahora es al revés, pero esta está hecha exactamente siguiendo los patrones de la proporción armónica. Ahora sí, vamos entonces al final ya al cuento de San Agustín. El maestro de los Ángeles Regifo fue el primero que trató de hacer una explicación, ¿sí? Porque cuando llegábamos allí, es decir, casi que intuitivamente la pensábamos, intuitivamente podíamos pensar que era coarmónica, y entonces nos la pensábamos tirando aquí líneas y demás. Incluso alguna vez hice con unas varillas y demás, hicimos unos esqueletos y que se podían mover las varillas y demás para ponerlas sobre esto, y sacábamos cuadrados, acá estos eran cuadrados, rectángulos, pero en ninguna parte, de ninguna manera nosotros podíamos buscar alguna correlación, ¿sí? Y entonces hacíamos esto que hizo el maestro, ¿sí? De poner estos cuadrados acá, y luego poco a poco es decir, hizo una plantilla armónica y la puso encima de la escultura. ¿Sí me entienden? Y las relaciones no las sacó de la escultura, sino que él hizo la plantilla y luego buscaba que la escultura, a ver de qué manera se podía adecuar a la escultura. ¿Sí está? Entonces, por eso aquí, a partir de este cuadrado, entonces traza una diagonal, la centra aquí, y luego a partir de esta diagonal, que es el cuadrado más el rectángulo, este es un rectángulo dorado, ¿sí? Que es raíz de 2, ¿sí? Entonces toma este otro, y entonces obtiene raíz de 3, así. Esto es un problema geométrico, y entonces él trató de poner la plantilla sobre la escultura, ¿sí? Entonces ese es el tipo de soluciones, y él se escribió un libro, ¿sí? Tratando de explicarlo, pero no lo pudo demostrar, ¿sí? Sin embargo, la mayor parte de los arqueólogos que preferían no tocar el tema, ¿sí? Para no meterse en Honduras, ¿sí? Lo dejaban de este tamaño. Entonces, cuando llegaban a ese punto, decían: ah, el maestro, el viejito, aquel, el Rengifo tan simpático, él dijo esto y esto, tal, y posiblemente esto, ¿sí? Posiblemente la estatuaria se diseñó y se construyó con arreglo a la proporción armónica. Y así se quedó en todos los libros de arqueología que se produjeron al respecto. Por unos pocos años después, ¿sí? No tanto, como unos 30 años, casi 30 años después, una señora mexicana, doña Beatriz de la Fuente, se metió en una tarea grandísima trabajando con la cultura olmeca, ¿sí? Gastó casi 25 años de su vida trabajando sobre olmeca, y también desde un comienzo estaba persuadida de ese problema, de que las enormes cabezas, ¿sí? Esos son esculturas, no los han visto seguramente. Busquen por internet, pongan cabezas olmecas, cabezas gigantescas olmecas, y les salen a ustedes páginas y páginas de cabezas, ¿sí? Son de este tamaño, hay unas de ese tamaño, así grandísimas, ¿sí? Tienen 1,80 y uno como de 1,90 y pico, ¿cierto? Hay unas casi circulares, otras son más como rectangulares, ¿no? Están como dentro de un ovoide, ¿sí? Y estuvo trabajando hasta que pudo encontrar cuál era la fórmula que permitía construirla armónicamente, ¿sí? Sin embargo, ella no nos dice exactamente
cómo hizo la definición de los espacios, ¿sí? Ella lo explica por un resultado, las diagonales, ¿sí? Lo que yo pienso es que en algún momento ella primero metió esto dentro de un círculo. Y si tú inscribes un cuadrado dentro de un círculo, todas las relaciones que se hagan dentro de ella van a quedar centradas, ¿sí? Como estos dos puntos, van a quedar perfectamente centrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hacen parte anatómica, ¿sí? La define la anatomía misma. Y la anatomía humana es armónica. Entonces, cuando ella plantea estos, porque estos son los puntos centrales, ¿sí? Y traza las diagonales, van a resultar que todo lo demás es armónico, ¿sí? A ver, una manera como podríamos observar esto de manera mecánica. ¿Ustedes han visto las diapositivas, las fotografías que se hacían antiguamente? ¿Sí? Las diapositivas, ¿sí? En cartoncito, ¿sí? ¿Recuerdan que es un rectángulo? ¿Sí? Las láminas, ¿sí? Las fotos venían en los negativos, eran de rectangular, ¿sí? Esos rectángulos son dorados, ¿sí? Y alguna vez que estaba yo trabajando en San Agustín con la cámara y demás, mirando aquí, mirando atrás, de pronto que caí en cuenta que cuando yo cuadraba algo dentro de la dimensión del cuadrado, todo lo demás quedaba automáticamente armónico. Entonces, esa es una de las claves de las buenas fotografías, ¿sí? Porque tienes el formato y todo lo que tú metas dentro de eso te va a quedar perfecto armónico sin hacer nada, ¿sí? Simplemente basta que busques dos referentes para el cuadrado y todo lo demás va a quedar armónico, las diagonales y todo lo demás. Ese fue uno de los momentos en que me convencí que la pregunta tenía sentido, solo que no sabía cómo responderla, ¿sí? Muchos años atrás. Ahora, un caso diferente es este. Esta figura tal vez la han visto aquí porque con eso se ha especulado cantidades. Los que hablan de, ¿recuerdan? Ustedes ven esa vaina de alienígenas ancestrales, ¿no? De la geografía, de la Discovery, ¿sí? Hay un programa de Discovery que es. Y entonces sacan que esta es la lápida de la tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones en Palenque, ¿sí? Es una cosa gigantesca que mide como de allá, es así como este tamaño, de así y así. Tiene más o menos este tamaño. Y la losa es de este grueso, ¿sí? Pesa 16 toneladas, ¿sí? Es gigantesca. Y está completamente labrada. Y adentro tiene estas figuras, ¿sí? Aquí tiene un personaje que aparece como visto, una pierna, ¿sí? La cara. Y entonces dice que es que está metido dentro de un cohete. ¿No lo recuerdan? ¿No lo han visto? ¿No? Bueno, no es nada de eso, ¿no? ¿Sí? Me refería a eso porque es la explicación más corriente que se encuentra cada vez que se menciona esto, ¿sí? Este es el árbol de la vida y este es un personaje que muchos suponen que es una representación de Pacal, ¿sí? Bueno, el caso es que esta señora, doña Margarita Martínez del Sobral, trabajó 45 años sobre ese problema, ¿sí? El resultado fue esta obra que se llama Geometría Mesoamericana. Que es esta publicación, ¿sí? Geometría Mesoamericana, en la cual ella describe y demuestra, porque es todo un trabajo increíble de demostración de cómo toda la arquitectura, no solamente las inscripciones y la estatuaria y los glifos, sino la arquitectura misma maya fue elaborada, diseñada y elaborada con arreglo al patrón de la proporción armónica, ¿sí? Esta señora planteó lo siguiente. Empezó a trabajar durante mucho tiempo lo mismo, es decir, iba encontrando datos y demás, pero no sabía cómo resolverlo, hasta que una vez estaba de viaje en Estrasburgo, ¿sí? Y en Estrasburgo
en un museo había un sarcófago de un rey merovingio, y en un costado, ¿cierto?, del sarcófago había un instrumento, ¿sí? Al parecer era un compás, ¿sí? Era un compás. Entonces ella fotografió y demás, y vino y habló, y hablando con un amigo de ella que era Carlos Chanfón, es un Carlos Chanfón Olmos, muy famoso, un arquitecto mexicano. Plantearon la posibilidad de que para poder hacer esas construcciones se requería de un instrumento que era un compás, pero ese compás tenía que tener 4 puntas, no 2 como las que nosotros conocemos, sino 4 o 3, porque hay otra versión según la cual se puede hacer de 3 puntas, no de 2 sino 3 o 4 puntas, ¿sí? Y se ponen a averiguar, y entonces descubren esto, ¿sí? Una manera para construir, y entonces hicieron un compás, ¿sí? Lo hicieron en plástico, ¿sí? Y luego con el compás hecho en plástico empezaron a trabajar sobre los planos y sobre las fotografías de las imágenes, de los frisos mayas o de las esculturas o de las construcciones arquitectónicas, ¿sí? El resultado fue esa maravillosa obra, porque es de lo más especializado que se ha producido ya en este comienzo de este siglo. Por esos días, el libro yo lo compré, eso es del 2000, yo lo compré como en el 2003, 2000, algo así, que fue a México, y con un hermanito del profesor César, nos pusimos a ver cómo se podía construir uno, y él es restaurador, Tadeo, es restaurador, y quedamos en eso, en la conversación pero me puse yo a buscar por internet y me encontré que en Francia, en un sitio que se llama Ovilar, había un señor que se llama Robert Lozon, ¿sí? Publicaba esto, ¿sí? El señor hace armas e instrumentos antiguos, ¿sí? Su especialidad es hacer instrumentos antiguos, hace astrolabios, hace herramientas, instrumentos rarísimos, ¿sí? Por encargo, y hace cantidad de cosas así, y instrumentos de precisión, y le dio por hacer un compás de estos. Yo no he podido conversar con él, le he escrito, no he podido dirimir una cosa, de dónde sacó él la información, ¿sí? ¿Cómo obtuvo él la información del modelo? Porque ese no se lo imaginó, ¿sí? Tuvo que haberlo sacado de alguna parte, así como hizo la señora Margarita, ¿sí? Que lo vio en una tumba, ¿sí? En un sarcófago, y de allí fue que trajo el diseñito y demás, y luego se pusieron a hacerlo en plástico, ¿sí? Él de dónde sacó esa, porque es diferente el diseño, ¿sí? Entonces le escribí yo a este señor, a Monsieur Lozon, ¿sí? Y entonces él me envió ese aparato, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Sí? Ese es el compás dorado, ¿sí? O el compás de oro en acero inoxidable, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Es el compás de oro. ¿Me lo devuelven? Devolutivo, ¿no? Años después, en México encontramos finalmente otro compás, pero este hecho de 3 puntas, ¿sí? ¿En qué consiste el compás de oro y cómo funciona? Es lo que viene a continuación, ¿sí? Observen ustedes que lo he puesto acá, ¿sí? Fotografiado sobre un rectángulo dorado. Si saben, mire, acá está la parte menor sobre la mayor y la relación, y cómo coinciden estas puntas, esta y esta. ¿Sí está bien? Coinciden 3, de esos 4 coinciden 3, pero si lo invierto así, también coinciden. ¿Está bien? Exactamente coincide de esa manera. ¿Ve? Lo pongo de una manera o de la otra. Bueno, aquí hay una descripción y es esto. La proporcionalidad del compás
está determinada por la manera como está. Fíjense ustedes que tiene 1, 2, 3, 4 patas, ¿sí? 2 largas y 2 cortas, ¿sí? Y las cortas están articuladas en unos puntos específicos. Si tú mides este tramo mide 5 centímetros, este otro mide 8, ¿sí? Y 8 y 5 son 13. Y si mides este otro, este te da 21, y si lo abres todo, te da 34. ¿Sí? Ah, carajo. En esta forma, ¿sí? 5 y 8, abierto en su máxima extensión, los 3 valores son 13, 21 y 34. La relación de las dimensiones entonces establece una serie numérica. Si ustedes la observan, 5, 8, 13, 21 y 34. ¿Cuál es el factor de la serie? ¿Sí? Que uno sumado al siguiente da el próximo. Este sumado a este da el siguiente. Este a este da el siguiente. ¿Sí está bien? Al sumarlos, ¿sí? Al sumarlos, entonces lo que tenemos aquí es una fracción de una serie mucho más grande que se llamó desde el siglo XIII, se llamó como la serie de Fibonacci. Es la más famosa que aparece en la película esa de Dan Brown, ¿sí? Y que aparece como el número misterioso, y aparece como la serie extraña, que mágico, que eso que era mágico, que eso aplicado a no sé qué maquinaria hacía mover no sé qué cosa, que con eso se movían las pirámides, una cantidad de tonterías de esa especie, ¿sí? Cuando simplemente se trata de una serie matemática, ¿sí? En la cual si tú sumas 1 y 2, 3, 2 y 3, 5, ¿sí? 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, etcétera, 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 sumadas. Pero si divides uno por el otro, cada uno por el anterior, entonces, sobre todo a partir del 34, aquí te produce algunas fracciones, pero a partir del 34 sobre 21, te va a producir este número, 1.618. Y todos ahí en adelante, ilimitadamente, te van a producir siempre 1.618. ¿Sí? Eso es lo mágico de un tal numerito, ¿sí? Que no importa el número que dividas, ¿cierto? Este sobre este da 1.618. 144 por 89 te da esto. 5, ¿no tienen ahí una calculadora? ¿Así de confiados son ustedes? ¿Que me están creyendo el cuento? ¿Ah? Eso no se puede creer. ¿Ah? Entonces sacan su aparato ese de última generación, ¿no? ¿Ah? Y lo confirman. ¿Ah? Parecen ustedes del siglo pasado. Esta es la serie. Y ahora miren ustedes lo particular de la serie. ¿Sí? 1 y 2, 3, 3 y 5, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21, 13 y 21, etc. ¿Sí? ¿Verdad? En la espiral. Ese número fue denominado por un científico, un matemático, Theodore Cook, en el año 24, que lo denominó con la letra Phi, como se le conoce desde ahora. La puso por Porfidias, ¿sí? El famoso griego y arquitecto del siglo IV, del famoso siglo de Pericles. ¿Sí? ¿Ustedes no estudian historia? ¿No? Además son atorrantes. Aquí una cosa, el 1.618 produce una fracción. Unos locos en el MIT pusieron una computadora que tienen grandísima y demás, y simplemente por puro deporte, porque alguien planteaba que eso tenía un límite, que ese número tenía un límite, ¿sí? Y pusieron, la máquina estuvo funcionando 14 horas y produjo, por ahí sale el dato no sé cuánto a la no sé qué, cuántos datos produjo, y se demuestra que es inconmensurable. No tiene límite, pero es inconmensurable el número, ¿sí? No tiene final,
siempre se estará produciendo una fracción. Ahora finalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho con este aparato? Esta es una escultura planimétrica. Tiene un detalle que esta escultura no se terminó. Ya vamos a acabar. Ya me faltan poquitas imágenes. No se terminó, afortunadamente para mi cuento, ¿sí? Porque resulta que quedaron estos detalles. Está en varias partes, en varios momentos del proceso de trabajo. No está trabajada toda según un momento y luego toda. Tiene diferentes momentos en que se iba desbastando, en que se iba bajando los niveles, en alguna parte que parece ya pulimentada, ¿sí? Y ya definitiva, ¿sí? Y otras que apenas están empezando a trabajar. Aquí aparece una línea, ¿sí? Que fue corregida, ¿sí? Hay un maestro que atribuye esto a que tal vez esa tarea se le pusieron a un estudiante, ¿cierto? Y luego entonces cuando vino, dijo, qué tarado, ¿no? Le dio su coscorrón y demás, y luego, mire, se hace así, ¿no? Y entonces la corrigió, ¿verdad? Es que así se enseñaba en aquella época, ¿no? Y en la Edad Media, ¿sí? Desafortunadamente esas metodologías se acabaron. Entonces, no, ahora te denuncian a los derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que tiene interesante esto? Que demuestra una cosa, que la proyección desde un comienzo estaba planteada como simétrica. Y porque nosotros podemos ver la simetría, es decir, sin necesidad que nos digan, ¿sí? sin necesidad de ningún dato, yo puedo darme cuenta que una parte es el opuesto simétrico de la otra, ¿sí? Es el opuesto simétrico de la otra. Si yo la doblo, cada una parte de esta va a coincidir con la otra. ¿Sí está bien? Ahora, esto no tiene ningún misterio. ¿Por qué? Porque simplemente es un organismo natural. Y los organismos naturales somos simétricos. ¿Sí está bien? Somos literalmente simétricos. Los órganos entre cada uno, así tengamos una sola cosa de uno, ese uno es simétrico. ¿Está bien? Y luego, pero aquí era donde venía nuestro problema. Porque durante mucho tiempo yo me la pasé fue tirándole escuadra y compás a esto, con que esto estaba dentro de un cuadrado y esto era un rectángulo, ¿sí? Pero cuando yo iba a trazar esta curva, no me salía por ninguna parte. No era posible poner la punta del compás en ninguna parte para poder hacer esta curva, porque esta curva no viene acá. Tendría que venir hasta acá, así, con el compás, ¿no? Y dar la vuelta acá, pero aquí viene cortada así, ¿sí? ¿De qué manera se hizo esa línea? No hay cómo explicarla, ¿no? Pero cuando apareció el bendito compás, hice lo siguiente, ¿sí? Con el compás, ¿me lo permite un momentico? Ay, no se hagan el loco. ¿Ah? Con el compás, entonces, lo que se hace es, porque el compás se abre y se cierra. Entonces fue buscar dónde están, buscar 3 puntos, ¿sí? Que coincidan exactamente, ¿sí? Y como tengo ya la línea que me confirma que es simétrica, es una línea de simetría, la he puesto sobre la línea de simetría y me coinciden perfectamente 1, 2 y 3. Y para mi regocijo, ¿cierto? Coincide exactamente en 4. 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que aquí tengo yo una base de un cuadrado. ¿Está bien? Aquí tengo la base de un cuadrado. Si yo tomo la mitad aquí de la base del cuadrado, pongo esta diagonal y trazo esta, me coincide exactamente aquí, que es el punto del la otra coincidencia. ¿Sí está bien? Mire, el compás es matemático, ¿sí? Entonces me da exactamente aquí, ¿sí? Para que me defina a mí este rectángulo. Este rectángulo sumado a este cuadrado me produce un rectángulo dorado. ¿Sí está bien? O sea que tengo aquí un rectángulo dorado acá y otro rectángulo dorado en este lado. Y abajo tengo 2 cuadrados. Pero estos 2 cuadrados
si yo trazo de aquí la diagonal, de aquí, trazo la diagonal y la tiro acá, entonces me va a producir también un rectángulo dorado. O sea que este rectángulo de acá funciona como parte constitutiva del rectángulo de arriba o del rectángulo de abajo. De manera que tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos dorados. ¿Sí está bien? Y sumado los 4 me daba un rectángulo dorado. ¿Sí? A partir de ahí, entonces, yo puedo obtener todas las relaciones. ¿Sí? Después de esto, después del momento en que yo acabo de confirmar que la proporción armónica está establecida, ¿sí? Porque está la estructura básica. Entonces ahora es cómo se diseñó cada pieza, cada ojo. Entonces miren ustedes cómo en la parte de arriba, en la zona media, coincide, la parte de abajo de los ojos coincide con la mitad, con este punto, ¿no? Que era ya la mitad de la base del cuadrado. Viene por aquí. Entonces tiro aquí el cuadrado, pongo aquí el vector, pero lo trazo acá y me define exactamente el punto en que termine el ojo. ¿Sí ven? Y lo mismo se hace para acá. ¿Ve? Ahora, al trazar las diagonales, entonces me define puntos como este. ¿Sí? Que de dónde a dónde. Y lo mismo para cada caso, incluso para saber de qué manera se pone. Aquí está el siguiente. ¿Sí? Al tirar todas las diagonales, entonces tengo en qué punto se pone el compás para tomar esta línea, esta y esta, de aquí hasta aquí. Y luego de este punto se toma con el compás la otra para tomarlo de aquí hasta aquí. Y de aquí para tomar esta de acá y acá. De esa manera es que se puede hacer la curva. Es decir, es un arco compuesto. ¿Sí está? Miren, observen acá. De qué manera se pueden hacer todos los trazos, ¿no? Y de igual manera ocurre con esto. Esta es un poco más compleja, ¿sí? Pero ocurre lo mismo porque me encuentro yo con el mismo diseño de las proporciones. Que el compás coincidía con estos puntos, ¿sí? Y de la misma forma. Entonces lo demás consistió en levantar los cuadrados, proyectarlos, levantar el otro, y de esa manera se iban definiendo cada uno de las secciones, ¿sí? Estos dos, por ejemplo, a ponerlo aquí, define exactamente la mitad, ¿sí? Que es el punto de simetría, ¿sí? Cada uno de estos coincide con el punto de simetría. Este otro caso, en otra escultura de quebradillas, en el cual esta tiene una complicación, y es que los dos cuadrados están montados, ¿sí? Montados uno sobre otro. Ese me iba dando un poco de dificultad, porque ya venía yo como muy entusiasmado con el cuento, ¿no? ¿Sí? De que simplemente lo tomo de esa manera, pero en algunos de estos no. Entonces lo que hice fue tomar los planos máximos, ¿sí? Los planos máximos, y sacar las diagonales. Y estas me plantearon, gracias, me plantearon entonces todos los demás puntos, ¿sí? Quedan todos en los puntos de simetría. Esta fue un poco más complicada. Yo envié el artículo, eso es un artículo que se publicó en el Boletín Chileno de Arte Precolombino en Santiago. Lo enviaron a los evaluadores y uno de los evaluadores dijo: es muy facilito, el señor Velandia escogió todas las esculturas planas y demás, y claro, ahí las planas, pero eso no ocurre con una escultura de bulto o redonda, que llaman, ¿sí? Y entonces escogí esta, y entonces tenía que contestarle y ponerme a trabajar, sobre esta, ¿sí? Una gran pieza, toda completa, que es completamente circular, es redonda, ¿sí? No es planimétrica. Esta no es del complejo Mesita, esta corresponde al complejo Isnos, que tiene notables diferencias con la escultura del complejo Mesitas. Y entonces me encontré con que ocurría exactamente lo mismo, ¿sí? En los diseños, las líneas simétricas, ¿sí? Cómo se cortaban los planos y luego cómo se van subdividiendo. Esta tiene una cosa particular, y es
que hay los rectángulos se dividen en 1, 2, 3, 4 cuadrados, ¿sí? Porque se superponen, ¿sí? Y esta escultura es una cosa interesante que en un viaje en Madrid la encontré en una exposición del Museo de América, ¿sí? Y se planteaba ya que escultura de San Agustín, que tal, y cómo llegó, que llegó por compra, ¿sí? No se supo cómo, ¿sí? No fue robada porque no fue sacada, no estaba en ninguna colección, simplemente fue encontrada en alguna parte, en algún cementerio, y un vivaracho se la llevó y se la vendió al Museo de América, ¿sí? Es pequeñita, ¿sí? Mide 68 centímetros, ¿sí? Es muy linda, como observan acá, es muy... lo único extraño que tiene es ojos de pescado. Los ojos de pez tienen un párpado. Y la boca es una boca humana con la boca de felino. Tiene seis incisivos. Y sostiene un pez, ¿sí? Y entonces, la pregunta que me hicieron allí, pues que ya sabían del trabajo que yo estaba haciendo, y esto fue lo que les envié, ¿sí? Porque la pregunta era si realmente la pieza era original o no, porque ya a partir de esto podemos establecer cuándo las esculturas son falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los falsificadores no saben cómo construirla armónicamente. Es decir, lo que copian es el parecido, hacen unos grandes planos y copian el parecido con otra escultura, que es lo que en eso consiste la réplica que llaman ellos, ¿sí? Y entonces en algunos museos les han vendido unas supuestas réplicas y le han hecho alguna cosa con apariencia de original y como si fuera originalmente de San Agustín, ¿sí? Y ya me han llegado 3 casos, 3 solicitudes, ¿sí? En las cuales solamente esta se demostró que era original, ¿sí? Una del Museo de Chile es falsa y otra que está en un museo en Argentina también es falsa, ¿sí? Les vendieron esto, pero no tiene... ¿sí?